Hey, bienvenido de nuevo. ¿Alguna vez has escuchado la palabra TOC? Esta se utiliza en el mundo de la psicología para denominar al trastorno obsesivo compulsivo. Hoy te voy a platicar un poco sobre el mismo, como por ejemplo sus síntomas, sus causas y la forma de tratamiento. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. ¿Qué es el TOC o trastorno obsesivo compulsivo? A este se le define como un trastorno crónico, es decir, que perdurará en el tiempo y que además es frecuente, llevando a la persona a tener pensamientos incontrolables y recurrentes, y esta situación va a generar en la persona comportamientos repetitivos. Entonces, hablamos de obsesión porque el pensamiento del paciente es incontrolado y veloz, y hablamos de compulsión porque estos pensamientos llevan a que la persona desarrolle conductas repetitivas. Ahora bien, podrías pensar que todos nos preocupamos por algunas cosas de vez en cuando y realizamos acciones para poder contrarrestar el fruto de nuestra preocupación. Esto no quiere decir que todos seamos obsesivos o compulsivos, ya que a diferencia de lo que hacemos en la vida cotidiana, el TOC interfiere justamente en las diversas funciones que realizamos. Y esto es porque la persona con este tipo de pensamientos, que son intrusivos, se sentirá angustiada y tiene la necesidad de hacer algo para poder afrontar aquello que le angustia. Este tipo de personas entonces podrían revisar algo que está bien hecho en repetidas ocasiones, para poder corroborarlo o tener rutinas de vida sumamente rígidas y repetitivas que les ayudan a librarse de sus angustias y de la ansiedad que sienten en ese momento. Es por ello que la atención a este tipo de pacientes es necesaria, ya que estas conductas no controladas podrían interferir en las diversas actividades de la vida cotidiana de la persona, como la escuela, el trabajo o la vida social. Y a diferencia de otros trastornos de los cuales ya te he hablado en anteriores videos, el TOC suele tener sus inicios en la niñez, cerca de los 10 años, o en la juventud, es decir, cerca de los 20. Y aun cuando los inicios de este trastorno suelen darse durante la infancia, generalmente el diagnóstico se realiza hasta la adultez de la persona. Y para poder identificar o pensar que una persona puede padecer TOC, debemos estar atentos a una serie de síntomas que estas personas pueden presentar. Y estos se van a categorizar en dos rubros. Y como podrás imaginar, unos son los síntomas obsesivos y el otro rubro será el de los síntomas compulsivos. En el caso de las obsesiones, estas se caracterizan por tener pensamientos que se repiten de una forma tan constante que produce ansiedad en la persona. Así, entre las obsesiones más típicas que podemos llegar a encontrar están el tener un gran miedo a los gérmenes o a contaminarse de ello, ansiedad por olvidar o por perder cosas, miedo a perder el control de sí mismo, la presencia de pensamientos agresivos hacia los otros o hacia sí mismo. Algunas otras personas pueden tener pensamientos que definen como prohibidos y que van a tener por lo general relación con la sexualidad o con la religión. Y otro síntoma sumamente común será el de tener todo en un perfecto orden establecido, en algunas categorías que la persona decida, como a partir de código de color o por formas que las cosas tengan. Por su parte, en el caso de las compulsiones, entenderemos que son conductas repetitivas que la persona siente que son sumamente necesarias de realizarse, como una forma de comportamiento de respuesta a sus pensamientos. Así, algunos de los síntomas en el aspecto compulsivo podrían ser el limpiarse o lavarse las manos obsesivamente, ordenar u organizar artículos de una forma sumamente precisa, o la necesidad de comprobar algo repetidamente, como revisar si cerraron bien la puerta, el grifo del agua, o ver si el horno realmente está apagado. Y un síntoma más que también suele ser común podría ser el contar de manera repetitiva. Y de nuevo, puede ser que en tu caso seas una persona sumamente ordenada y organizada y que esto te lleve a poder comprobar que has hecho algo. Y esto no quiere decir necesariamente que tú tengas este trastorno, ya que como puedes notar, estos pensamientos y acciones interfieren en la vida cotidiana de estas personas y generan malestares como ansiedad o angustia, situación que no es para nada común en todas las personas que son ordenadas. Además, algunas personas con este trastorno también tienden a desarrollar tics, es decir, movimientos breves, repetitivos y repentinos que la persona no puede controlar, como el hacer muecas, el tener espasmos en alguna zona del cuerpo, o parpadear mucho, o inclusive poseer algún tipo de tic vocal. También es importante mencionar
que las personas que padecen TOC no suelen darse cuenta del mismo hasta que este ya se ha agravado. Y más aún, son los allegados a este tipo de personas los que suelen darse cuenta que sus conductas no son del todo normales. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas de las causas del TOC? La realidad es que a día de hoy no conocemos una causa en específico que desencadene este trastorno, pero la tendencia se encausa a establecer que más que una causa en específico, hay una serie de factores que por sí mismos o conjugados pueden asociarse al padecer este trastorno. El primer factor es el genético, ya que se sabe que familiares de primer orden respecto a un padeciente tienen más probabilidades de padecerlo. Es decir, si tu padre, madre o hermanos lo padecen, hay más posibilidades de que otro miembro de la familia también lo desarrolle. Y si bien no se ha encontrado un componente genético o un conjunto de estos que den origen al TOC, el ver la disposición familiar que se tiene indica que probablemente la genética tendría un papel importante en la presencia del mismo. Otro factor podría estar relacionado con aspectos de anatomía a nivel del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero con esto? Algunos estudios han encontrado que las personas que padecen TOC tienden a poseer diferencias en la constitución de la corteza frontal y de las estructuras subcorticales del cerebro, áreas que están enfocadas en buena medida al control del comportamiento y a la regulación de la respuesta emocional, y esta situación podría generar efectos funcionales, es decir, un actuar distinto en la sinapsis de diversas áreas del cerebro que generan los malestares que revisamos en este trastorno. Y otros factores asociados tienen que ver con traumas de nivel psicológico, y sobre todo estos podrían tener su origen en la vida infantil de la persona, y acorde a la experiencia vivida de la persona con TOC, podría aparecer como una forma de afrontar el evento traumático, mismo que no pudo ser solucionado de otra manera. Y si bien puede que el trauma psíquico tenga un origen infantil, esto no quiere decir que debe de presentarse necesariamente en esta etapa, sino que podría aparecer muchísimo tiempo después. Finalmente, hablemos un poco sobre el cómo se puede atender o tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Y como es común en cada malestar psíquico, los tratamientos que son verdaderamente eficaces están relacionados en los aspectos farmacológicos y psicoterapéuticos. La psicoterapia ayuda al paciente a poder conocer el origen de aquello que padece, y a partir de conocer ese discurso, esa historia que le ha llevado hasta ese punto de su vida, es que logra tener cambios respecto a su padecimiento. Además, la terapia es un medio eficaz que dota de estrategias al paciente para poder afrontar los episodios obsesivos compulsivos, y también posee un aspecto educacional esencial que ayuda a los familiares del paciente para responder o para comprender de una mejor manera la condición del paciente. Y claro está que dependiendo del tipo de psicoterapia por la cual opte la persona, se generarán diversos puntos de énfasis o de métodos para trabajar con el paciente. Muchas veces la combinación de la psicoterapia con algunos fármacos puede ser más efectivo que el único uso de alguno de estos métodos. Los fármacos que suelen ser recetados para este tipo de pacientes son los IRS o inhibidores de la recaptación de serotonina, y en este tipo de fármacos es necesario esperar un rango de tiempo que puede ir de las 8 a las 12 semanas para poder ver cambios o mejorías en el paciente. Y cuando no hay mejoría, las opciones pueden ser o bien aumentar las dosis del fármaco o modificarlo por uno distinto. Y aun con todo esto es necesario apuntar que los fármacos psiquiátricos tienen efectos secundarios, muchas veces fuertes, que el paciente debe de conocer. En el caso de los IRS, los efectos más comunes podrían ser dolor de cabeza, náuseas y problemas del sueño. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.